Legisladores, buenos días. Los invito a que pasen a sentarse a sus curules y al público en general pasen a ocupar los lugares designados para ello. Va a dar inicio a la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 38 diputadas y diputados, se abre la sesión. En relación a los hechos sucedidos, lamentables hechos sucedidos en el municipio de Comalapa el día de ayer, con mucho respeto y también con mucha indignación y solidaridad, les pido respetuosamente a esta asamblea y al público presente, guardemos un minuto de silencio por los policías abatidos el día de ayer, de nombre Guillermo Cortés Morales, Jesús Sánchez Pérez, Joel Martínez Pérez, Brenda Lisbeth Toalá Blanco y Pedro Hernández Hernández. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley de Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atrinzain haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 28 de mayo del 2025. Segundo, lectura y trámite legislativo como de urgente resolución sobre el cumplimiento de la sentencia de fecha 21 de mayo del 2025
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente sub-reg-3/2025, mediante el cual modifica el artículo 2 del decreto 467, emitido por la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Chiapas, para que la temporalidad por la cual fue designado el Consejo Municipal de Panteló, Chiapas, quede sujeta a que se convoque a elecciones extraordinarias durante el año 2025. Tercero, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo 2 del artículo 55 de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, presentada por las diputadas Erika Paola Mendoza Saldaña, Maritza Molina Molina, Berta Flores Sánchez, Valeria Santiago Barrientos, Rosalinda López Sánchez y los diputados Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Juan Manuel Utrilla Constantino, Juan Marcos Trinidad Palomares y Héctor Leonel Paniagua Guzmán, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de esta 69ª legislatura. Cuarto, lectura del oficio signado por la ciudadana Marcela Asensio Hidalgo, secretaria municipal del Honorable Ayuntamiento de Reforma, Chiapas, por medio del cual informa de la solicitud de licencia temporal presentada por la ciudadana Yesenia Judith Martínez Dantori para separarse del cargo de regidora de representación proporcional del Partido Morena a partir del 12 de febrero del 2025 hasta por 10 meses, 14 días. Quinto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas, presentada por el doctor Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Sexto, lectura de la iniciativa de decreto por el cual se autoriza a los 124 municipios del Estado de Chiapas para que gestionen y contraten uno o varios financiamientos hasta por el monto, destino, plazos, términos, condiciones o características que en este se establecen para que afecten como fuente de pago del o los financiamientos que contraten un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los créditos que contraten, presentada por el diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, integrante de esta 69ª legislatura. Séptimo, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras y compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano o de viva voz. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 28 de mayo del 2025, con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite informar que fuimos notificados de la sentencia de fecha 21 de mayo del 2025, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
En el expediente número 3-3/2025, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín de lectura a los efectos de la misma. Ciudad de México, a 21 de mayo del 2025. Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que revoca parcialmente la sentencia de la Sala Regional Jalapa y en plenitud de jurisdicción la del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que validaron el decreto 467, mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de ese Estado designó un Consejo Municipal en Panteló para el periodo 2024-2027 y por ende decidió ya no convocar a otras elecciones por todo un periodo electivo. En plenitud de jurisdicción, modifica el artículo 2 del decreto 467 para que la temporalidad por la cual fue designado el Consejo Municipal quede sujeta a que el Congreso local convoque a otras elecciones extraordinarias durante 2025. Convocatoria y organización del proceso electoral extraordinario 2025 en Panteló, Chiapas. Ya que se determinó que la restricción actual a los derechos político-electorales es desproporcionada y que se deben llevar a cabo elecciones antes de que termine el 2025. Se ordena al Congreso del Estado de Chiapas que convoque a un segundo proceso electoral extraordinario antes de que termine 2025. Para ello, se requiere a la Secretaría de Seguridad del Pueblo y a la Secretaría de Gobierno y Mediación, ambas del Estado de Chiapas, para que en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación de esta sentencia, informen a la mesa directiva del Congreso si existen las condiciones para que se lleven a cabo las elecciones para renovar a las personas integrantes del Ayuntamiento de Panteló. En caso de que dichas secretarías determinen que existen las condiciones para llevar a cabo las elecciones, el Congreso del Estado deberá convocar a la brevedad al proceso electoral extraordinario para elegir a quienes integrarán el Ayuntamiento de Panteló, Chiapas, para lo que resta del periodo electivo que concluye en 2027, es decir, hasta el próximo proceso electoral ordinario. Están leídos los efectos de la sentencia, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento a lo anterior señalado, se recibieron oficios signados por la licenciada Patricia del Carmen Conde Ruiz, secretaria general de Gobierno y Mediación, asimismo del doctor y piloto veedor Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, mediante los cuales manifiestan que sí existen condiciones de seguridad y gobernabilidad para llevar a cabo elecciones extraordinarias en el municipio de Panteló, Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín de lectura a los citados documentos. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presente. Patricia del Carmen Conde Ruiz, en mi calidad de secretaria general de Gobierno y Mediación del Estado de Chiapas, con fundamento en el artículo 31, fracciones cuarta y 34ª de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, en correlación con el artículo 14, fracción 27, del reglamento interior de esta dependencia, por medio del presente, respetuosamente me dirijo a usted con la finalidad de dar cumplimiento a la sentencia de fecha 21 de mayo del año en curso, mismo que fue notificado el día 22 de mayo de la presente anualidad, dictado en el expediente sub-reg-3/2025 del índice de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, promovido por el Partido Encuentro Solidario Chiapas, el cual ordena realizar lo siguiente. Primero, durante el periodo 2021-2024, el municipio de Panteló fue escenario de conflictos armados, desplazamientos forzados y enfrentamientos entre grupos comunitarios y organizaciones de autodefensa. Esta situación generó un clima de ingobernabilidad que impidió la celebración ordinaria de procesos electorales. Sin embargo, a partir del 8 de diciembre del 2024, esta administración estatal ha centrado todos sus esfuerzos para mantener una pacificación en todo el estado de Chiapas, en específico en el municipio de Panteló, Chiapas.
instaurando diversas acciones de gobierno, logrando establecer mesas de pacificación, las cuales han logrado garantizar una vida de paz en el municipio antes mencionado, y con ello poder garantizar una elección pacífica. Segundo, a partir del 8 de diciembre del 2024 y con mayor intensidad en 2025, el Gobierno del Estado, en coordinación con instancias federales y comunitarias, ha desarrollado una estrategia de intervención integral que incluye la firma del Pacto de Civilidad y Reconciliación, fechado el 7 de abril del 2025. Tercero, se ha generado la presencia interinstitucional de seguridad permanente de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fiscalía General del Estado, Fuerza de Reacción Inmediata PACAL y Policía Municipal, puestos de revisión, patrullajes y operativos preventivos para garantizar la pacificación y restauración del tejido social de la población del municipio de Panteló. Cuarto, se establecieron mecanismos para un retorno paulatino y seguro de desplazados en el municipio en mención, para garantizar elementos de gobernabilidad y seguridad. Quinto, se realizaron actividades que permitieron la recuperación pacífica de espacios públicos, municipales y estatales, como el edificio de la Presidencia Municipal, escuelas, parques, entre otros. Sexto, a través de la intervención de los 3 niveles de gobierno, se reinstalaron los servicios básicos del municipio de Panteló, como la energía eléctrica, agua potable, salud y educación, aperturando los centros educativos, transporte público y apertura de carreteras para su normal funcionamiento. Séptimo, se generaron diálogos comunitarios permanentes, activaciones culturales y procesos de mediación permanente que se han hecho por parte de esta Secretaría a partir del 8 de diciembre del 2024. Octavo, con base en los reportes técnicos derivados de múltiples mesas de negociación permanentes, realizadas a través de la Secretaría General de Gobierno y Mediación, se ha mantenido una paz permanente mediante el trabajo continuo de diálogo y seguridad preventiva, por lo cual, durante diciembre de 2024, enero, febrero, marzo, abril y mayo del 2025, no se han registrado enfrentamientos armados. Noveno, existen y se dispone de canales de comunicación abiertos entre grupos previamente conciliados, quienes se encuentran representados por autoridades tradicionales que para participar en elecciones extraordinarias se encuentran en común acuerdo. Ello para lograr que designen a su gobierno municipal. Décimo, se mantiene presencia policial y militar disuasiva sin incidentes recientes. Por lo anteriormente descrito, se tiene la certeza de que existen condiciones de seguridad y gobernabilidad para llevar a cabo elecciones extraordinarias en Panteló durante 2025. Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle y expresarle las muestras de mi atenta y distinguida consideración. Licenciada Patricia del Carmen Conde Ruiz, Secretaria General de Gobierno y Mediación. Distinguidos diputados, integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas. Doctor y piloto aviador Óscar Alberto Aparicio Avendaño. En mi calidad de titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y en atención al oficio número TEC/SIVA/031/2025 del 22 de mayo del 2025, mediante el cual notifica sentencia de fecha 21 de mayo del actual, dictada por las magistraturas integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente Sub-Rec 3/2025, mediante el cual se requiere a esta Secretaría para que en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados a partir de la notificación de la sentencia, se informe a la mesa directiva del Congreso si existen las condiciones para que se lleven a cabo las elecciones para renovar a las personas integrantes del Ayuntamiento de Panteló, Chiapas, así como las demás indicaciones que contiene en su resolución de mérito. Me permito informar lo siguiente. Derivado de los conflictos políticos sociales que se han suscitado en el municipio señalado, hago de su conocimiento que de acuerdo a los resultados obtenidos en virtud de las diversas acciones implementadas en materia de seguridad,
que se materializan de manera coordinada e interinstitucional con la Secretaría General de Gobierno y Mediación, se considera que en la cabecera municipal de Panteló, así como en sus comunidades aledañas, sí existen condiciones de seguridad para llevar a cabo elecciones extraordinarias. Asimismo, y tomando en consideración que dicha sentencia vincula a esta Secretaría de Seguridad del Pueblo a mi cargo, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Secretaría de Protección Civil y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, para que de manera conjunta y coordinada se elabore e implemente un plan integral de pacificación y seguridad con enfoque de derechos humanos para el municipio de Panteló, Chiapas, para restablecer las condiciones de seguridad, prevenir y atender episodios de violencia. En consecuencia de lo anterior, nos coordinaremos con los titulares de dichas dependencias para iniciar a la brevedad posible los trabajos encaminados a la elaboración e implementación de dicho plan. Sin otro asunto en particular más que tratar, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. Respetuosamente, doctor y piloto aviador Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo. Están leídos los documentos, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 177, fracción tercera de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer a la Honorable Asamblea que el asunto presentado sea considerado como de urgente resolución, ya que, como se advierte del contenido de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Congreso del Estado cuenta con breve término para su cumplimiento. Si alguna de las legisladoras o legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si el asunto presentado es de considerarse como de urgente resolución. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. Aprobado, es de considerarse como de urgente resolución el asunto presentado. En consecuencia de lo anterior, esta presidencia se permite proponer a la Honorable Asamblea se convoque a una segunda elección extraordinaria a celebrarse el día domingo 31 de agosto del año 2025 para elegir a miembros del Ayuntamiento del municipio de Panteló, Chiapas, debiendo iniciar el proceso electoral local extraordinario el día domingo 15 de junio del año 2025. Si alguna de las legisladoras o legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la propuesta para convocar elecciones extraordinarias, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal la propuesta presentada, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 39 votos. Se convoca a elecciones extraordinarias para elegir a miembros del Ayuntamiento del municipio de Panteló, Chiapas. Notifíquese el presente acuerdo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a los consejos generales tanto del Instituto Nacional Electoral
como del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman el párrafo segundo del artículo 55 de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, presentada por las diputadas Erika Paola Mendoza Saldaña, Maritza Molina Molina, Berta Flores Sánchez, Valeria Santiago Barrientos, Rosalinda López Sánchez y los diputados Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Juan Manuel Utrilla Constantino, Juan Marcos Trinidad Palomares y Héctor Leonel Paniagua Guzmán, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Trinstein de lectura al documento de cuenta. Diputadas y diputados integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 y 174 de la Ley del Congreso del Estado, nos permitimos presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 55 de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas. Sin otro particular, le reiteramos nuestras distinguidas consideraciones. Atentamente, por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, diputado Juan Manuel Utrilla Constantino, diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, diputada Maritza Molina Molina, diputada Berta Flores Sánchez, diputado Héctor Leonel Paniagua Guzmán, diputada Valeria Santiago Barrientos, diputada Rosalinda López Sánchez. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnense a las Comisiones Unidas de Educación y Medio Ambiente, Ecología y Cambio Climático para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por la ciudadana Marcela Asensio Hidalgo, secretaria municipal del Honorable Ayuntamiento de Reforma, Chiapas, por medio del cual informa de la solicitud de licencia temporal presentada por la ciudadana Yesenia Judith Martínez Dantori para separarse del cargo de regidora de representación proporcional por el Partido Morena a partir del 12 de febrero del 2025 hasta por 10 meses, 14 días. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Echín de lectura al documento de cuenta. Honorable Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Por medio de la presente, recibo un cordial saludo, deseando que tenga una excelente labor en sus actividades. De la misma forma, para hacerle de su conocimiento y en contestación al oficio expedido por el Honorable Congreso del Estado, en donde se solicita la aclaración del oficio presentado por la solicitante, la ciudadana Yesenia Judith Martínez Dantori, de su licencia de 10 meses y 14 días, con fecha 12 de febrero de 2025, se hace de su conocimiento que por unanimidad se tomó el acuerdo y la aprobación de su licencia temporal de 10 meses y 14 días, empezando el día 12 de febrero del presente año. Sin más por el momento, y agradeciendo la atención al presente oficio, me despido de usted. Atentamente, ciudadana Marcela Asensio Hidalgo, secretaria municipal. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnense a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas, presentada por el doctor Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain de lectura al documento de cuenta. Diputadas y diputados integrantes de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas.
Por este medio, y en uso de las facultades que me confiere la fracción tercera del artículo 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, me permito presentar a las y los integrantes de esa legislatura para el trámite legislativo que corresponda la presente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Chiapas. Sin más por el momento, agradezco a ustedes la atención que les sirvan dar a la presente. Atentamente, Juan Carlos Moreno Guillén, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnense a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se autoriza a los 124 municipios del estado de Chiapas para que gestionen y contraten uno o varios financiamientos hasta por el monto, destino, plazos, términos, condiciones o características que en este se establecen, para que afecten como fuente de pago de los financiamientos que contraten un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les corresponde del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los créditos que contraten, presentada por el diputado Juan Marco Trinidad Palomares, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Echín de lectura al documento de cuenta. Diputado Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, presidente de la mesa directiva de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Presente. Por este medio, y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 172 y 174 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el cual se autoriza a los 124 municipios del Estado de Chiapas para que gestionen y contraten uno o varios financiamientos hasta por el monto, destino, plazos, términos, condiciones o características que en este se establecen, para que afecten como fuente de pago del o los financiamientos que contraten un porcentaje del derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago de los créditos que contraten. Sin otra particular, les reitero mis distinguidas consideraciones. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, integrante de esta 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Túrnense a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain a partir de este momento.
los siguientes legisladores y legisladoras. Diputada Silvia Ester Argüello García, del partido RCP, con el tema Educación, Salud Mental, Cultura de Paz y el papel de Chiapas en la transformación educativa. Diputada Andrea Negrón Sánchez, del partido Movimiento Ciudadano, con el tema Proceso Electoral del Poder Judicial. Diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Partido del Trabajo, con el tema Centenario. Diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, del Partido Morena, con el tema Elección del Poder Judicial. Diputado Mario Guillén, del Partido Morena, con el tema Seguridad. Con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a compañeros y compañeras diputadas y diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Por lo que tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Ester Argüello García, de RCP. Adelante, compañera. Con fundamento al artículo 206 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, le solicito, diputado presidente, poder excederme del tiempo establecido. Concedido, diputada, hasta por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente, saludo con respeto a mis compañeros integrantes de la mesa directiva, a las diputadas y diputados de esta honorable legislatura, a los medios de comunicación que nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De igual manera, saludo con mucho aprecio al público en general presente en esta sesión. Compañeras y compañeros, la educación como bien público es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo. Por ello les comparto que el pasado 22 de mayo tuve el honor de representar a Chiapas como presidenta de la Comisión de Educación en el Panel Nacional Educación, Salud Mental y Cultura de Paz, el papel de los gobiernos locales, organizado por el Laboratorio de Políticas Educativas, ILAF, en la Ciudad de México. Este espacio reunió la participación activa de titulares de secretarías y órganos estatales y municipales de educación, así como representantes de la UNESCO, con el objetivo de crear un espacio de reflexión sobre la importancia de construir una educación centrada en la persona, con un enfoque integral que articule el aprendizaje, la salud mental y la cultura de paz. En Chiapas, desde el inicio de la nueva era, bajo la guía de nuestro gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, la educación se reconoció como un derecho fundamental, un bien público y un elemento transformador, porque la visión es clara: construir un futuro más justo, más equitativo. Por ello se impulsa una agenda educativa humanista que pone en el centro la dignidad de cada niña, niño y joven. Se preguntan, ¿por qué implementar una política educativa transformadora que pone al centro al alumno y alumna? Número 1, porque el modelo educativo tradicional, basado en la rutina y la instrucción repetitiva, limita la creatividad, la curiosidad y la capacidad crítica de los estudiantes. Número 2, la mayoría de las veces nos enfocamos en evaluar la educación mediante calificaciones o asistencias e ignoramos las barreras invisibles como la salud mental y la violencia escolar.
que afectan gravemente el aprendizaje. Compañeras y compañeros, déjenme decirles que según la Organización Mundial de la Salud, en 2024, 1 de cada 7 adolescentes padece un trastorno mental y el suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Una cifra alarmante que también recae en Chiapas. Por lo tanto, es urgente repensar la educación desde sus bases. Se necesita un modelo dinámico que forme individuos críticos, comprometidos y preparados para transformar su entorno. Por ello, no solo debemos enfocarnos en seguir construyendo escuelas, aulas, que efectivamente es muy necesario y hace mucha falta, pero también es crucial implementar estrategias integrales que fortalezcan la educación socioemocional, que ofrezcan apoyo psicológico y que promuevan entornos seguros, porque la provisión de bienes tangibles como la infraestructura, materiales y tecnología es fundamental, pero no es suficiente para garantizar una educación de calidad. Hay que mirar más allá de la infraestructura. Hoy la transformación del sistema educativo requiere integrar también los aspectos intangibles que impactan en el aprendizaje, como la salud mental, el emocional y la lucha contra la violencia escolar. Son factores que no deben ignorarse. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante la colaboración del gobierno, docentes, familias y sociedad. ¿Y por qué me atrevo a mencionarles esto? Porque hoy tenemos un gobernador humanista, preocupado y comprometido con el cambio y la transformación de Chiapas en todo su esplendor. Pero no solo es tarea de él, es tarea de cada poder que constituye un Estado, el poder ejecutivo, el poder judicial y poder legislativo. No debemos dejar solo a nuestro gobernador. Nosotros somos agentes de cambio, agentes de transformación de la nueva era. Estoy convencida que la transformación de la educación en Chiapas se debe implementar en 5 puntos principales. Número 1, aulas de innovación educativa. 2, formación continua de docentes. 3, proyectos y metodología activa. 4, plan de desarrollo familiar para el aprendizaje. 5, apoyo socioemocional y psicológico. Y que desde este inicio se ha comenzado con acciones concretas, programas de alfabetización, inversión de conectividad para escuelas rurales y el desarrollo del programa Conéctate con Chiapas. Desde este Congreso, como presidenta de la Comisión de Educación, coadyuvaremos para trazar la ruta correcta de un modelo educativo excepcional y transformador. Tenemos un gobernador a la altura de las circunstancias y eso es de reconocer y aprovechar la buena voluntad de hacer las cosas mejores. Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, hago un llamado a las autoridades educativas, a los gobiernos municipales, que no escatimen en invertir en una educación de calidad, porque es de apostar por una sociedad más justa, donde el talento y el esfuerzo permitan superar la desigualdad estructural. La educación es la clave para promover la cultura de paz desde la infancia y debemos tener claro que la mejora de la educación debe ser una responsabilidad compartida de gobiernos, instituciones y ciudadanía, en donde la familia juega un papel imprescindible para motivar el aprendizaje y mejorar el desempeño académico. Como padres y madres, debemos abrir la mente al cambio y participar activamente en nuestro entorno, con nuestros hijos e hijas. En nosotros está formar individuos preparados
construir una sociedad más equitativa y resiliente y sobre todo justa. Vamos por una educación humanista, vamos por una educación transformadora, vamos por una educación de calidad, porque Chiapas puede lograrlo. No será una tarea fácil de transformar, pero sí será posible comenzar ahora. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Andrea Negrón Sánchez, de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Adelante, compañera. Cuando una elección debilita en lugar de fortalecer a la justicia, no estamos ante un avance democrático, sino frente a una peligrosa regresión institucional. Con su venia, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, pueblo libre y soberano de Chiapas, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y público que nos acompaña en este pleno y a través de las redes sociales. Con respeto a la legalidad y con responsabilidad democrática, desde esta representación de Movimiento Ciudadano, expreso con firmeza el rechazo al proceso electoral del Poder Judicial llevado a cabo el pasado domingo 1 de junio. Un proceso que, lejos de fortalecer la división de poderes y consolidar el Estado de Derecho, ha profundizado la desconfianza ciudadana y comprometido seriamente la autonomía judicial de nuestro país. Sin duda alguna, uno de los indicadores más elocuentes de este fracaso institucional ha sido la baja participación. De acuerdo con cifras con corte del día de hoy, consultadas en el programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral, apenas el 12.30% de la ciudadanía acudió a votar. Esta cifra no puede ser interpretada como una simple anécdota, es una señal de alerta contundente. La escasa participación no es causal, es atribuible al desinterés, es el reflejo de una ciudadanía crítica e inconforme con un proceso percibido como opaco, vertical y ajeno a los principios democráticos que deben regir la elección de integrantes de un poder del Estado. Cuando más del 85% del electorado decide no participar, el mensaje es claro. No se reconoce legitimidad en las reglas, en los procedimientos ni en el propósito de este ejercicio. Aunado a lo anterior, hay que señalar que para esta elección se destinaron 6.219 millones de pesos, aunque después hubo ampliaciones por cerca de 800 millones. Cada uno de estos pesos pudieron emplearse para necesidades urgentes en nuestro país, que fueran para el beneficio de la ciudadanía, como el ejemplo, la educación, la salud o la infraestructura. Y si lo anterior todavía no es suficiente, hay que indicar que inclusive los 10.992.851 votos nulos superaron los computados para el candidato puntero, que obtuvo tan solo la mitad. Es decir, miles de personas, miles de mexicanos prefirieron anular su voto antes que respaldar la candidatura. A ello se suma un hecho especialmente grave: la exclusión de las personas con discapacidad. La elección fue tan poco democrática que no garantizó el ejercicio del voto de forma autónoma, libre, secreta y accesible para todos los sectores de la población. Lo que estuvo en juego no solo fue una elección, sino la confianza en nuestro sistema de justicia. Esta jornada tendrá consecuencias institucionales sumamente graves. Primeramente, se debilita la independencia judicial, dejando espacios a presiones externas e injerencias políticas. Se erosiona la confianza ciudadana de un poder que ya arrastra cuestionamientos por su falta de cercanía,
eficiencia y transparencia. Y se corre el riesgo de institucionalizar un modelo autoritario, donde la imposición sustituye al consenso y donde la legitimidad ya no se construye desde el diálogo, sino desde la cooptación. Frente a este panorama, reitero mi compromiso con la defensa del Estado de Derecho. En Movimiento Ciudadano no seremos cómplices de un retroceso democrático ni guardaremos silencio ante los inéditos. Seremos cómplices de un retroceso democrático ni guardaremos silencio ante los inéditos de subordinar al Poder Judicial a intereses ajenos a la justicia. Seguiremos alzando la voz para exigir que quienes resultaron electos ejerzan sus atribuciones con profesionalismo, imparcialidad y plena independencia, que no se sometan a las directrices del poder y que actúen con la responsabilidad que exige su investidura en beneficio de justicia auténtica y al servicio de la ciudadanía. En Movimiento Ciudadano lo decimos claro y lo decimos fuerte. La justicia no debería de ser votada. Esta se construye con garantías, con derechos y con principios. Seguiremos siendo una voz crítica, responsable y valiente frente a cualquier intento de vulnerar el equilibrio de poderes en México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Roselia Jiménez Pérez, del PT, hasta por 10 minutos. Adelante, compañera. Sanja Petzonales, Ishuque Winique, honorable mesa directiva de nuestro honorable Congreso, pido a nuestro presidente me permita excederme el tiempo establecido, por favor, señor presidente. Mucho gusto, diputada. Hasta por 15 minutos. Adelante. Querido pueblo de Chiapas, hombres y mujeres aquí presentes, diputadas, diputados, público en general, Sanja Petzonales, muy buenas tardes. Ustedes y yo sabemos que estamos en el año dedicado a una gran mujer, escritora universal, Rosario Castellanos. Este es el mes de la convocatoria a la postulación de la medalla que otorga el Honorable Congreso a personas distinguidas. Y el 7 de agosto será la entrega de la medalla en manos de nuestro gobernador del estado. Voy a musicalizar unas palabras de Rosario Castellanos. Cántaro de Amatenango es el título y cofre de cedro. Dice, de ti quiero aprender el modo y la enseñanza. Cuando la sed me busque, me hallé samaritana. Nunca olvides el bosque, ni el viento, ni los pájaros. Estoy aquí junto a todas mis palabras. Amor, buscan con aguatzen, ulolanikon, sokalum kinali, snahtil hayok hakakui. Ulolanikon sokalum kinali, tiayonilia, klunang nexo, Petzonil, Acab Ali. Lo que he cantado en Tojolabal, dedicada a las mujeres que venden frutas
en la plaza y les decía, me quedaré a tu lado, amiga, hablando con la tierra todo el día. Y también estoy aquí sentada junto a todas mis palabras. Aquí está, en su centenario. Una de mis canciones dice, mayo, junio a sembrar maíz, es nuestro alimento sagrado. Reverdece en los campos, hay panal. El 25 de mayo de 1925 nace la gran señora de palabras profundas, universal, mujer de gran sensibilidad. Miraba al pobre, a la mujer sufrida, violentaba, a la desigualdad marcada por las clases sociales, la falta de amor a la naturaleza, el encanto y la belleza de los animales. Miraba al indio, el comportamiento del patrón, pero era grande su impotencia, tan grande como su corazón. 100 años ya de su existencia. Es por eso que la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos del Honorable Congreso del Estado fuimos parte en la organización del evento de presentación de su obra Balún Canán y entrega de la primera medalla Balún Canán que instituye el Honorable Ayuntamiento en el municipio de Comitán, entregada en reconocimiento a un distinguido poeta chapaneco, el maestro Óscar Oliva Ruiz, de su generación y amigo de la escritora. Retomo las palabras de su hijo Gabriel Guerra Castellanos, pronunciadas recientemente en Comitán. Leo los escritos de mi mamá de hace muchos años y me pregunto, ¿son escritos de ayer? Me pregunto a qué se refería. A la opresión de la mujer, a la desigualdad social, a la discriminación de aquel tiempo y el de hoy que no han cambiado. Rosario denunció la difícil situación social que se vivía en su época, no solo como mujeres, sino como hombres también. Eso se interpreta en sus versos. Cuando ella tenía 27 años, que es cuando publica El Rescate del Mundo, Hitzanzacatal, Rosario Castellanos. Me siento orgullosa de ser tojolabal y también comiteca. No fue fácil para mí traducirla. Sus palabras son tan profundas que se tiene que usar el corazón para interpretarlas, no en sentido figurado. Somos el reflejo de sus palabras, es mi mundo, la filosofía de mis padres, el dolor de nuestra vida, el que plasmó usted para la historia y como dice nuestra consigna de maestros, si Rosario viviera con nosotros, estuviera. Siguen las corbatas y los trajes de seda retomando los escenarios en la vida política y social de este país, de los estados y de los municipios. La discriminación que tanto daño nos hace y que nos ha marcado se hizo costumbre. Hoy tenemos que gritar, aquí estoy, somos parte como mujeres y hombres indígenas con nuestra palabra, sabedores que somos el corazón de México, valores culturales, tradición, espiritualidad. Las mujeres indígenas estamos poniendo nuestra voz a la altura de la igualdad, de la dignidad. Siento mucho decirlo, pero tenemos que ser valientes y protestar y reclamar, aunque ello signifique recibir desprecio. Hablar de Rosario Castellanos, óigase bien, es hablar de igualdad, de justicia, de dignidad, de reivindicación, de dimensionar la grandeza de nuestro mundo indígena, de transformar verdaderamente todo nuestro entorno, nuestros derechos. Muchas gracias, expresidente Andrés Manuel López Obrador. Hablar de Rosario Castellanos es vivir su corazón, sus anhelos, vivir un mundo más justo y más humano, un mundo en donde quepan muchos mundos. En la resistencia nos mueve la esperanza, nuestra realidad de la transformación, las palabras de nuestros gobiernos, el de una mujer sabia como usted, doña Rosario, quien gobierna no solo con la mente, sino con el corazón. Ella es nuestra presidenta, la grande, Claudia Sheinbaum. ¿Cuándo a un indígena se le iba a permitir estar aquí, en esta más alta tribuna? Elevo plegarias por nuestros luchadores sociales quienes ofrendaron su vida por una realidad diferente a estas palabras que usted denunció. Repito nuevamente, el indio sube al templo, tambaleándose ebrio de sus sollozos como de un alcohol fuerte. Se para frente a Dios a exprimir su miseria y grita con un grito de animal acosado
y golpea entre sus puños su cabeza. El borbotón de sangre que sale por su boca deja su cuerpo quieto, se tiende, se abandona, duerme en el mismo suelo con la juncia y respira el aire de la cera y del incienso. Repose larga vida tu inocencia de manos que no crucificaron. Repose tu confianza reclinada en el brazo del amor como un pequeño pueblo en una cordillera. Rosario Castellanos. Repose la confianza, doña Rosario. Confiamos. Estamos en el umbral del amanecer. Ya somos todas y todas, desde luego, no acarreados como borregos, ni pagados, ni nada parecido al ayer. Nada que ver. Es por eso que este domingo 1 de junio tuvimos nuestro ejercicio de la democracia participativa del pueblo por la transformación. Nuestro poder judicial, por su transformación, hombres y mujeres valientes en marcha por la consolidación de este gran proyecto de nación para hacer realidad la impartición de la verdadera justicia a través de los ministros y ministras, magistrados y magistradas, jueces y juezas elegidos mediante la voluntad del pueblo. No más aristocracia, no sangre azul, como el actual poder judicial podrido de corrupción y nepotismo. No más patrones, igualdad participativa. Felicidades a todos, a todas participantes en la elección de nuestro histórico poder judicial. Felicidades a los pueblos originarios. Muchas felicidades, hermano mixteco oaxaqueño Hugo Aguilar Ortiz. Ya encaminas tus pasos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ministro. Que el dador de la vida y el universo te cubra a todos y a todas. Que viva la justicia, viva Rosario Castellanos, viva el Poder Judicial. En breve, la presentación de la convocatoria a la postulación de la medalla Rosario Castellanos 2025 de parte de los integrantes de la comisión en la conferencia de prensa del Honorable Congreso. Los esperamos, Hitzan Zacatal. Muchas gracias. Zacatales. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Fermín González de Morena, hasta por 10 minutos. Adelante. Buenas tardes, con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público presente, alea y acta est, la suerte está echada. Y eso se traduce como cuando empieza una acción, una empresa, y no hay vuelta atrás. Y así es en el proceso democrático. Hace más de 3 millones de años inició el Homo erectus, su presencia en la Tierra. Hace 300,000 años el Homo sapiens emergió. Hace 6,000 años la civilización empezó. Hace apenas 500 años se descubrió América, poco más de 500 años. Y hace un par de días llevamos a cabo un proceso democrático que fue la elección para jueces y magistrados y miembros del Poder Judicial. Y así son los procesos donde no hay marcha atrás. Los procesos democráticos no tienen marcha atrás y marcan profundamente la vida histórica de una nación. Estos procesos son inevitables.
Estos procesos tienen su fundamento precisamente en la democracia misma. ¿Qué quiere decir la democracia? Precisamente que el poder debe de emerger del pueblo y de la mayoría, de las mayorías, hombres y mujeres participando. Y eso fue lo que se vio este 1 de junio, al pueblo de México participando y participando para elegir, al igual que eligen al Ejecutivo, al igual que eligen a los legislativos, al Poder Legislativo, eligiendo a su Poder Judicial, eligiendo a los que impartirán justicia en México. Ese fue el verdadero motivo del encuentro del 1 de junio, esa fiesta ciudadana en la cual participaron alrededor de 13 millones de mexicanos. Vaya que tuvo y tiene un poder de convocatoria este tipo de elecciones. Bástese mencionar el comparativo de las elecciones de algunos partidos políticos que obtuvieron en 2024. En el caso de alguno de ellos obtuvo poco más de 6 millones de votos. En el siguiente obtuvo poco más de 9 millones de votos. Y ahorita en el proceso de elección que tuvimos este pasado 1 de junio, votamos por nuestros próximos jugadores más de 13 millones de mexicanos. Fue todo un éxito y nos felicito al pueblo de Chiapas, nos felicito al pueblo de México, les felicito a todos ustedes, los que participaron y llamaron a participar en este histórico proceso, llamando a que tomemos como pueblo las decisiones, democratizar todos los procesos y todas las autoridades que del pueblo emanen. Ese fue precisamente la encomienda y precisamente esa es la evolución y es parte precisamente del proceso evolutivo de todo lo que hemos iniciado a partir de la República, de la creación de la República. Se ha ido democratizando todos los procesos y este es un paso más. ¿Se puede hacer mejor? Quizás sí, pero ahorita se demostró que fue todo un éxito. Gracias a todos los que participaron y a todos los que participaremos nuevamente cuando llegue su momento. Buenas tardes. Gracias, compañero. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Guillén de Morena, hasta por 10 minutos. Adelante, compañero. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, al público presente, medios de comunicación. Uno no elige dónde nace, uno elige dónde quiere estar. Hace muchos años conocí Chico Bucelo, frontera Comalapa, Trinitaria, toda la parte de la frontera. Creo conocer casi todos los ejidos, colonias de frontera Comalapa. Por cuestiones de trabajo, hace algunos 25, 30 años, trabajaba en Ciudad Cuauhtémoc, en Las Champas, en El Jocote, en Lajerío, Santa Teresa, Chamic, todos esos pueblos, Verapaz. Conozco y me conocen ahí. He vivido, he comido, he dormido y he vivido con ellos desde todo este proceso, cómo se fue descomponiendo el tema de la seguridad. Y en los últimos años, ante la ausencia del Estado, algunos delincuentes sentaron sus reales, y específicamente en la frontera.
y se convirtieron en los dueños no solo de la tierra, sino de la vida de los que ahí están. Y pasó el tiempo y se perdió la esperanza y se perdió la fe porque no se podía hacer algo. Hace escasos meses llegó este nuevo gobierno y dentro de las políticas públicas como parte prioritaria del gobierno del doctor Eduardo Ramírez fue el tema de la seguridad. Y desde aquí del Congreso hicimos nuestra parte. Y sabíamos que no iba a ser fácil todo lo que venía. Cuando le quitas a alguien el poder, cuando le quitas el control que tiene, se esperan resultados. El día de ayer, las redes sociales y nos recordaban que hace un año se votó y fuimos electos y con alegría para festejar ese proceso. Y fue empañado por una noticia lamentable cuando unos criminales, de forma cobarde y de forma cruel, masacraron a 5 policías. Y en ese momento, gracias a las benditas redes sociales, no solo en todo Chiapas, sino en México y en el mundo se conoció la noticia. Y muchos volvieron a sentir ese miedo que causa la muerte. Pero yo creo que es el hombre y sus circunstancias, y es la mujer y sus circunstancias, y somos todos y nuestras circunstancias. Y es aquí en donde debemos reflexionar qué es lo que tenemos que hacer. Yo admiro la posición que tiene el gobernador Eduardo Ramírez, porque inmediatamente, sin perder tiempo y sin ningún regateo y con todo el valor que tiene, asumió una posición de mucho valor. Y es en este momento cuando yo los invito a que nosotros nos sumemos de manera decidida y sin regateos. Porque somos muchos más, somos millones los buenos, somos millones los que queremos ver a Chiapas en paz y que no podemos permitir que un grupo de delincuentes cobardes vengan y le arrebaten la paz a los chiapanecos. Desde el Congreso del Estado, desde esta tribuna, lo hago de forma responsable, lo hago de forma consciente. Porque es en este momento cuando debe de salir el carácter de cada una y cada uno de nosotros. Ayer vi una declaración del grupo parlamentario del PRI de Rubén Suárez, en donde sin ninguna duda respaldan las acciones del gobernador y yo lo felicito. Porque aquí en este momento no está en juego los intereses de grupos políticos, está en juego el futuro de los que vienen atrás de nosotros. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Vamos a permitir que esa cobardía que en algún momento tuvieron las autoridades se vuelva a sentar? Si no somos nosotros, ¿quiénes? Y si no es ahora, ¿es cuándo? Vamos de manera personal y como grupo parlamentario y como Junta de Coordinación Política, condenamos enérgicamente lo sucedido y respaldamos de manera sin ningún regateo lo que hoy está haciendo el gobernador. Le pedimos de manera respetuosa a la presidenta Claudia Sheinbaum que nos apoye. Lo está haciendo el ejército, lo está haciendo la Marina, lo está haciendo la Federación.
Pero hoy más que nunca se necesita la presencia, el apoyo. ¿Saben en dónde fue este ataque? A 100 metros de la frontera, a 200 metros de la frontera con Guatemala. ¿Por qué lo hacen ahí? Porque es precisamente donde se pueden cruzar. Ojalá y en otros niveles volteen a ver, porque en Chiapas hay un ejemplo de coordinación y nos sentimos orgullosos de esa coordinación. Hoy esperamos que esa coordinación también se haga entre países para que acabemos en poco tiempo con este flagelo, con esto que lastima todos los días a las y los chiapanecos. Este hecho condenable sirve para reflexionar y para saber que todavía nos queda mucho por hacer y que la paz se construye todos los días y que no nos podemos descuidar. Bravo, gobernador, tenemos mucho gobernador y creo que tenemos mucho pueblo y que no está solo. Es cuanto. Buenas tardes. Gracias, compañero diputado. Agotada la lista de oradores y oradoras, se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 4 de junio del 2025 a las 12 horas. Gracias.